Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy será el tercer domingo que estaremos tratando sobre el tema que este párrafo de la primera carta de Pablo a Timoteo escribió para animarlo a cuidar de la iglesia de Dios, a pelear la buena batalla de la fe, a corregir lo que está torcido en esta iglesia y a enseñar la sana doctrina. Pero en el capítulo 4, después de que Pablo le anima, recordándole la piedad grandiosa de Cristo, la cual no hay nadie que pueda llegar ni a la suela de los zapatos de esa piedad grandiosa, Pablo le está advirtiendo de la apostasía, advirtiendo sobre la apostasía. Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, tu dirección, tu guía, la iluminación de tu Espíritu, Señor. Que nuestro corazón esté controlado por tu Espíritu, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y creerla, aplicarla a nuestras vidas, llevarla a la práctica, Señor, y que lo que en esta mañana se comparta, Señor, sea fiel a lo que tú has revelado en tu verdad, en tu palabra escrita. Señor, te pedimos que nuestros corazones sean transformados a medida que estamos siendo expuestos a tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos visto en 1 de Timoteo que la iglesia de Cristo está involucrada en la buena batalla por la fe. Esto fue en aquella época, pero continúa siendo. La iglesia está involucrada en la buena batalla por la fe. No tanto por los ataques que vienen de fuera, sino más bien por los ataques y las falsas enseñanzas que están dentro de la iglesia. Pablo no le está avisando de lo que ha de venir de fuera, de los romanos y de los herejes de otras religiones que están fuera. Pablo le está advirtiendo que el Espíritu dice claramente que los últimos días se caracterizan porque apostatarán de la fe. Y eso están hablando de los que están dentro de la iglesia. Para estar preparados como columna y sostén de la verdad, para evitar las confusiones, el Espíritu Santo nos advierte de esta característica de los últimos tiempos. La advertencia sobre la apostasía es necesaria. Y es necesaria para evitar confusiones y malas conclusiones, principalmente cómo eso afecta al Evangelio, a la naturaleza de la salvación, a la importancia de la doctrina, a la seguridad de la salvación, a la fe genuina. Cuando la iglesia local crece en el conocimiento de la palabra de Dios, sus miembros están involucrados en un proceso de cambio en sus propias vidas, en los propios errores que pensamos. Hermano, es cierto que la palabra de Dios es verdad y nuestras mentes están siendo transformadas a esa verdad. Pero todo lo que tú hoy crees, estás convencido de que es verdad. Todo lo que tú crees, estás convencido de que es verdad. Pero no todo lo que tú crees es verdad. Y todos los creyentes estamos involucrados a poner nuestra mente a la luz de la palabra y cambiar aquello que pensábamos que era cierto, pero que a la luz de la verdad de Dios tenemos que cambiar. Y durante este proceso de cambio a menudo puede suceder que algunas personas que hasta el momento eran consideradas como uno de nosotros, llega un momento que se encuentra en una situación en que lo que está creyendo y lo que ha creído hasta entonces pensaba que era lo que Dios decía, pero ahora expuestos a la verdad, rechaza ese evangelio, niega el evangelio y por tanto apostata, porque no ha superado los cambios bíblicos que nuestras mentes necesitan. Cuando la apostasía hace acto de presencia, los creyentes deben discernir a la luz de la palabra lo que está sucediendo para no caer en confusión. En primer lugar, la enseñanza de la doctrina es peligrosa porque produce apostasía. Eso es lo que muchos dicen. Y esa es la confusión a la que a veces caemos. Algunos piensan que la enseñanza de la doctrina es peligrosa porque produce
a la apostasía. En otras palabras, la doctrina divide. La doctrina divide. ¿Y cuántas veces es cierto que hemos visto o hemos experimentado que por causa de la doctrina, la iglesia o las iglesias, algunos creyentes se dividen, se separan? Algunos pudieran pensar que no debemos dar tanta importancia a la exactitud doctrinal. Oye, no hay por qué ser tan estrictos doctrinalmente. Debemos ser más tolerantes con diferentes opiniones doctrinales. Y eso es cierto con algunas doctrinas, pero no se puede llevar a todas las doctrinas y fundamentalmente al Evangelio. ¿A quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es el hombre y cómo el hombre es rescatado de las tinieblas a la luz? Y cómo la iglesia ha sido encomendada a cumplir su propósito en esta tierra. La doctrina es peligrosa porque causa división, dicen algunos. Por esta razón, algunos llegan a la conclusión equivocada de que hay doctrinas que mejor no tratar. Hemos decidido no hablar de esta doctrina para no ofender a los hermanos, para no ofender a la iglesia, para no crear división en la iglesia. Mejor esta doctrina no la toquemos. Y esto es editar la Biblia. Esto es hacer que Dios diga lo que nosotros queremos que diga y callar a Dios en su revelación. No queremos que nadie se vaya. Esa es la premisa. No la fidelidad a la palabra, sino que nadie se vaya. Que nadie pueda ser considerado como un apóstata. Pero sin duda la instrucción apostólica es contraria a esta tendencia de evitar la doctrina sana con tal de que no se vayan. Y por eso esto está aquí escrito, hermanos. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que cuando él ponga la palabra de Dios como columna y sostén en la iglesia, como la verdad que todos debemos creer y debemos vivir, saldrán personas que se negarán a creer eso. Y algunos incluso apostatarán y se irán. Y cuando llegue ese momento, Timoteo, ¿qué? ¿Para eso has venido, Timoteo? ¿Para dividir la iglesia? Por eso dice el versículo 6, que más adelante continuaremos. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Al señalar estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, todo lo que hasta el momento ha dicho y lo que vendrá en la carta. Al señalar todo esto, lo que el Espíritu Santo dice claramente, lo que los hombres deben hacer, lo que los maestros que están enseñando herejía no deben enseñar, lo que las mujeres deben hacer y cómo se deben vestir, lo que los pastores deben cumplir, lo que los diáconos deben hacer. ¿En qué consiste el Evangelio y cuál es la piedad verdadera? No la del cumplimiento de una religiosidad externa. Todo esto enseña a estos hermanos y entonces serás un buen ministro de Cristo Jesús. La pregunta entonces del versículo 6 es, ¿cómo se caracteriza un buen ministro de Cristo Jesús? La respuesta de alguno puede ser la que mantiene a todo el mundo, la que hace que todo el mundo se encuentre a gusto. Aunque haya diferencias radicales entre nosotros y diferencias doctrinales, pero la clave es, aquí a nadie le hacemos firmar un papel. Ningún compromiso con la Escritura. No. La verdad, la iglesia requiere un compromiso firme frente a cualquier otra opinión, aunque eso conlleve división. Así que al señalar estas cosas serás un buen ministro de Cristo. Bueno, ¿y si se van? ¿Y si se va un grupo? ¿Y si se van todos? ¿Y si nos quedamos poquitos? Bueno, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay que tener paciencia, misericordia con los que están creciendo en el conocimiento de la palabra, por supuesto. Hay que enseñarla fielmente, pero también con mucha paciencia, como dice en la segunda carta, capítulo 4. Mira cómo dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, predica la palabra después de un encargo solemne en la presencia de Dios. Capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción o doctrina. Esa palabra instrucción es doctrina. Así que doctrina y paciencia. Mira, yo es que esto no llego a entenderlo. Bueno, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero estamos sometidos a la palabra. Y el Señor nos llevará a un conocimiento cada vez mayor de su sabiduría. Pero la paciencia es diferente a tolerancia, a la permisividad y a la falta de compromiso a la palabra de Dios.
Así que debemos disciplinarnos a nosotros mismos. Dice ahí, de nuevo, 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Le está diciendo, esto requiere esfuerzo. Esto requiere trabajo. Tal trabajo como que se compara, versículo 8, con el ejercicio físico, que tiene poco provecho, pero el esfuerzo de la piedad es provechosa. La fidelidad a la palabra de Dios se define aquí como la piedad. Así que la apostasía no es culpa de la doctrina sana. Bueno, en un sentido, cuando predican la palabra de Dios y eso produce apostasía, por supuesto, ha venido de predicar la palabra de Dios. Pero la apostasía surge de corazones que no estaban expuestos al Evangelio o que llega un momento en que rechazan la verdad de la palabra de Dios y se alejan de él. La tentación de los pastores y los creyentes ante la apostasía sería dejar de ser precisos en la sana doctrina. No vaya a ser que esto cause división y ser lo suficientemente ambiguo y genérico para que todos estén cómodos. Eso es lo primero. Algunos dicen la sana doctrina divide o es peligrosa porque produce apostasía. En segundo lugar, los pastores y los creyentes de una iglesia local que sufren apostasía de alguna persona que hasta el momento parecía ser uno de ellos, pueden llegar a la confusión siguiente, de que ellos son los culpables de que alguien apostate. Ellos son los culpables. Si hay una iglesia en la que un grupo de personas se aleja, si alguien apostata en una iglesia local, algunos piensan equivocadamente que eso es señal de un mal liderazgo o una muestra de que el liderazgo es deficiente y ha fracasado en su tarea de cuidar la iglesia. Y esto es lo que Timoteo necesitaba escuchar. Timoteo estaba en la tentación de, defendiendo la palabra de Dios y corrigiendo lo que la iglesia necesita con paciencia, con amor, con conciencia limpia. Cuando personas se fueran, él mismo se acusara y dijera, yo no soy un buen pastor. Un buen pastor no hace que las ovejas se vayan, ¿no? Va en contra de la idea de un buen pastor. Lo que sucede es que un buen pastor hace que los cabritos se vayan y las ovejas sean alimentadas y cuidadas. Y cuando un cabrito es alimentado como una oveja, huye de ese lugar. En tercer lugar, otro error o peligro que surge con la apostasía es que algunos creyentes caen en el error de confundir la apostasía con la infidelidad. Algunos creyentes caen en el error de confundir qué es apostasía y qué es infidelidad de un creyente. Les anuncio que en esta mañana no vamos a ver todavía la diferencia entre apostasía e infidelidad de un creyente. Si Dios quiere, en la voluntad del Señor, lo veremos en los próximos domingos. Pero sin duda, muchas personas ponen en duda que verdaderos creyentes sean creyentes porque están pasando en un tiempo de infidelidad o han caído en un pecado del cual se tienen que arrepentir. La importancia de ver la diferencia entre la apostasía y la infidelidad de creyentes es fundamental. Y fundamental no para nuestro prestigio, no para tu seguridad y la mía, fundamental para el Evangelio, para defender el Evangelio. Si confundimos lo que es apostasía e infidelidad, eso afecta a lo que creemos que es el Evangelio. Y esto es fundamental, hermano. Afecta a que es lo que dar gloria a Dios por medio de la seguridad de la salvación. Afecta a cómo la Biblia enseña que es el proceso de nuestra santificación. Nos lleva a muchos a sentir orgullo al pensar que nosotros no estamos luchando con pecados que vemos que otros cometen y los señalamos como apóstatas. Incluso ponemos en duda que sean creyentes, pero estamos acusando injustamente en muchas ocasiones porque estamos confundidos. Los discípulos que abandonan no es exclusivo de estos últimos tiempos. Pablo dice que en estos últimos tiempos algunos apostatarán, pero los apóstatas y la apostasía ha existido siempre. No es algo nuevo. El pueblo de Israel ha sido ejemplo repetidas veces de apostasía, ¿verdad? En cuántas ocasiones el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios que escuchó su palabra, se alejó y sirvió a ídolos, hasta el punto que el reino del norte
desapareció. ¿Y el reino del sur por qué no desapareció? Por la gracia de Dios, al mantener la fidelidad a su plan, a su pacto. Porque Él reservó a personas para que no apostataran. Pero hermano, el hombre ha caído en una posición por su pecado de ser un apóstata nato. En pecado me concibió mi madre, dijo David, y eso significa que soy enemigo de Dios y un apóstata de Él. Un rebelde. Israel abandonó a Dios. Mira lo que dice Primera de Samuel, por ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 10. Y como estamos estudiando los viernes, Dios escogió a Abraham y prometió hacer de él una gran nación. Y en esa gran nación Dios es el rey. Pero en el capítulo 10 de primero de Samuel, capítulo 10, versículo 17, después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían. Versículo 19. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y habéis dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ese no, ¿qué significa? Ese no es, no queremos a Dios como rey. Ahora, pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Y dice en el capítulo 12, de nuevo, le recuerda cómo Dios había obrado, capítulo 12, versículo 6, Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues presentaos, que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero, a pesar de esa bendición, ¿qué hizo el pueblo? Pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos, en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Versículo 10. Y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Versículo 11. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, Jerobaal es Gedeón, Bedán, Jefté y a Samuel. Estos son algunos de los jueces del libro de Jueces. Y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor y de manera que habitasteis con seguridad. Versículo 12. Cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros. ¿Y ese no, de nuevo, qué significa? Mira lo que termina diciendo el versículo. Aunque el Señor, vuestro Dios, era vuestro rey. No queremos al Señor como nuestro rey, a pesar de que Dios les había mostrado sus bendiciones. Versículo 13. Ahora pues aquí está el rey que habéis escogido, a quien habéis pedido. He aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Y primera aviso, versículo 14. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Haréis bien con hacer esto. No rebelaros y manteneros fiel a su palabra. Pero, versículo 15, si no escucháis la voz del Señor, y esto es porque no haya Dios hablado, sino no escucháis significa escucháis y no obedecéis. Si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y como veremos más adelante, hermanos, en la revelación progresiva, la única manera de mantenerse fiel a la palabra de Dios es que Dios te sostenga en una fe genuina que Él te provee. No es destreza humana mantenerse fiel o mantenerse rebelde, sino es la obra de Dios que tú permanezcas fiel. Y es tu responsabilidad que te rebeles contra su palabra, como veremos más adelante. Hemos visto tres maneras equivocadas de pensar que la apostasía puede ser afectada
o puede venir por la sana doctrina, por un liderazgo inadecuado o por causa de una iglesia que no está amando a los hermanos que están causando este error. Ahora, estas verdades deben ser vistas a la luz de cómo se nos enseña que surgió la apostasía en uno de los momentos más cumbres de la historia. ¿Cuándo fue el momento en el que la historia del Evangelio, la luz brillaba más entre los hombres? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que el Verbo era la luz que alumbra a todo hombre. ¿Y qué hizo la luz? A lo suyo vino y los suyos ¿qué hicieron? No le recibieron. ¿Cuál fue la mayor expresión de apostasía de la historia? Aquellos que escucharon la voz del Hijo de Dios, de Dios hecho hombre. Escucharon la verdad perfecta. Y no se puede decir que un apóstata de Cristo en su presencia, en la presencia de Cristo, sea porque Cristo hizo mal enseñando la doctrina, o sea porque Cristo hizo mal por un liderazgo inadecuado. Si hay apóstata y eso significa que es culpa del liderazgo, Cristo entonces tiene que ser señalado como un mal maestro, un mal pastor, porque perdió a muchos seguidores. Podríamos decir que quien más perdió, quien más seguidores perdió, fue Cristo en su ministerio. Aún en el huerto, ¿qué hizo? Sus discípulos, los más cercanos, salir corriendo. Pero vemos en el ministerio de Cristo, y os invito a venir a Juan capítulo 6, cómo en su ministerio y en este evangelio se describe 9 características que identifican las razones por las que uno apostata o es un discípulo falso. 9 características vemos en este pasaje que nos muestra cómo identificar algunas de las razones equivocadas por las que un discípulo sigue a Cristo. Es equivocada algunas razones que después van a terminar con la apostasía. En primer lugar, lleguemos aquí al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y lo primero que vemos es que una razón equivocada por seguir a Cristo y te llevará a la apostasía es cuando te ves atraído por lo popular. Cuando te ves atraído por lo popular. Versículo del 1 al 3. ¿Te atrae lo popular? Eso te llevará a la apostasía. Mira lo que dice el versículo del 1 al 3. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Paremos ahí. En primer lugar, observa que le seguía una gran multitud. Cuando vemos en los evangelios que a Jesús le sigue una gran multitud, esto no significa que toda la multitud es nacido de nuevo, sino que la gran multitud sigue a la multitud. Un grupo de personas llama a más personas. Yo hace unas semanas saco al perro y normalmente no encuentro a nadie en la calle. Pero de repente un día saqué al perro y vi un grupo de personas allí. ¿Qué hice yo? Pues curioso que soy, me fui allí y había un accidente. Murió un hombre en una moto ahí. Pero ¿qué sucede cuando hay una multitud que sigue a un hombre? La multitud llama a la multitud. ¿Por qué? Porque es popular. Es lo popular. ¿A qué iglesia vamos ahí? A la que haya mucha gente, ¿verdad? Es lo popular. Una iglesia pequeñita no es tan atractivo. Y si tú estás siguiendo a Jesús buscando la multitud, tarde o temprano vas a apostatar. Porque no es una razón adecuada por la que seguir a Jesús. Por lo popular, por lo que sea de moda, por lo llamativo. Y algunos siguen erróneamente a Cristo porque es lo que otros hacen, porque es lo que hacen los que me rodean, porque lo hacen otras familias con los que me caen bien, porque es lo que se lleva. Pero a Cristo no se le sigue por lo popular, sino solamente por la fe que Dios provee en un creyente. Segunda causa o segunda razón equivocada por la que una persona apostatará. Y es porque estás atraído por lo sobrenatural o lo milagroso. Estás atraído por lo sobrenatural o milagroso.
Si esa es tu motivación, si tú sigues a Cristo porque quieres ver señales, dice el versículo 2, y le seguía una gran multitud, ¿y cuál era la razón? Porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Así que te encuentras con personas que están siguiendo, queriendo ver lo milagroso, queriendo ver algo sorprendente, algo sobrenatural. Algunas personas y algunas iglesias están promoviendo y buscan atraer a otros discípulos por medio de lo llamativo, por medio de lo sorprendente o sobrenatural. Y ya no solamente estamos hablando de las luces de colores y de escenarios y de todo lo rocambolesco, que eso podría ser lo popular, sino que estamos hablando de lo sobrenatural. Cuando escuchas testimonios de otras personas que han visto a Dios, o que han escuchado su voz, o que tenían un bulto y ha desaparecido, o esa iglesia se llena de personas que están deseando ver lo sobrenatural, ya sea porque ellos lo necesitan en sus vidas o porque el propio morbo les lleva a hacerlo. Cuando el sensacionalismo termina, o cuando pasa un tiempo y tú no ves que Dios te habla, o tú no escuchas a Dios, no ves a Dios y no tienes la misma experiencia, dices, bueno, ya se acabó, esto ya no es novedoso. Lo milagroso, si estás atraído por lo milagroso y por eso sigues a Cristo, un día se acabarán los milagros. Y ese día se acabará la razón por la que sigues a Cristo. Y entonces serás un apóstata. Te alejarás de Él. En tercer lugar, cuando eres atraído por el interés terrenal. Cuando eres atraído por el interés terrenal, los intereses de la tierra, las ideas de la tierra, los pensamientos de la tierra. Mira lo que dice el versículo 14. Después de alimentar a más de 15.000 personas y Cristo multiplicar el pan y los peces, y la multitud sigue a Jesús con interés terrenal, un interés político, un interés humano. Mira lo que dice el versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, y este es el milagro de haber multiplicado el pan y los peces, ellos entonces decía la gente, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Y la pregunta es, bueno, si tú quieres que nadie se te vaya, no te vas cuando ves que te van a hacer rey. Si esa es la finalidad de Cristo, que cuantas más personas le sigan mejor, entonces no te vas cuando vas a tomar posesión de un reinado, de una identificación de una multitud. Él no debía ser rey por medio del interés terrenal de sus seguidores, sino por medio de la cruz y la resurrección. Cristo no es rey por la voluntad del hombre, es rey y por medio de la voluntad del Padre. Por el camino de la cruz es que Cristo tomó un nombre que es sobre todo nombre. Y por la resurrección Él recibió el nombre, este es mi Hijo. Y ese fue el reconocimiento de rey. Pero Cristo, cuando vio que había personas que tenían un interés terrenal, ¿y qué significa interés terrenal? Bueno, solamente veían a alguien que podría librarle de los romanos, que podían establecer el Estado judío, que podía darle un estatus. Si nos ha dado de comer, de esta manera milagrosa, Él es el que va a solucionar los problemas políticos, materiales y de toda índole terrenal que tenemos. Somos judíos y este es el que esperamos para que nos coloque en una situación terrenal adecuada. Y también es cierto esto en muchas ocasiones por medio de la iglesia en estos días o en muchas épocas. Cuando la iglesia se mete en movimientos políticos o la iglesia se posiciona con un movimiento político u otro. Y la iglesia no está aquí para eso, ni siquiera para buscar el mal menor. La iglesia está para predicar el evangelio y solo asociarse con el evangelio. Y la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en los corazones. Y denunciar el pecado en todo ámbito. Y no señalando ni asociándose con un movimiento político u otro, menospreciando el pecado de uno o el de otro. No estamos aquí para que la iglesia
pueda influir en el ámbito terrenal político. Si no, entonces estás preparado para apostatar, porque Cristo no es tu rey. Estás compartiendo el reinado de Cristo con los de tus siglas ideológicas. Y un creyente solamente tiene una idea política, la del reino de los cielos, no la de esta tierra. Lo hemos leído en Primera de Pedro, a esos que estaban siendo maltratados injustamente. Y Pedro, ¿qué les dice? Someteos al rey. Someteos a ese liderazgo. Y vosotros vivís como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si tú estás atraído por el interés terrenal y te preocupa más lo terrenal, o crees que la iglesia está aquí para influenciar en lo terrenal, estás equivocado. Y si no, mira a Cristo, ¿qué hizo hacer? ¿Qué vino a hacer? Aun cuando le trajeron esa moneda y querían pillarlo por cuestiones políticas, él dijo, lo que es del César para el César, que es de Dios para Dios. Así que no hay honra que pueda estar compartida con pensamientos políticos humanos terrenales si eres un verdadero discípulo de Cristo. Si no, estás a punto de apostatar. Cuarta motivación equivocada por la que alguien puede ser un discípulo aparente de Cristo, pero apostatará tarde o temprano. Cuarto, cuando eres atraído por el egoísmo de necesidades cubiertas. Eres atraído por el egoísmo de necesidades cubiertas. Yo sigo a Cristo porque necesito que Él supla mis necesidades. Después de que Jesús se apartó al monte a orar y socorriera a sus discípulos ahí en el lago, en medio del lago por la noche, Él fue andando y sus discípulos, además estáis recibiendo versículos por la mañana, ¿verdad? Que estamos ahora por Juan 6. Y ellos temieron más al Señor que a la tempestad que estaba sucediendo allí. Y tenían que crecer en el conocimiento de aquel que se acercaba a ellos. Sigue diciendo el texto, capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Esto es, cuando hizo el milagro de la multiplicación. Versículo 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mira, eso está contando un suceso. Esto es una narrativa histórica. El autor está contando lo que pasaba. Pero después te explicará los elementos espirituales que no se veían de lo que pasaba. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú ves ahí, en el versículo 24, que todas estas personas estaban esforzadas buscando a Jesús, tú puedes decir, mira, estos son verdaderos buscadores de Jesús. Pero no es verdad. Esto es lo que cualquier persona podía entender al ver personas buscando a Jesús. La pregunta es, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Por qué? Versículo 25, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que esto es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, y esa pregunta podría expresar que te hemos buscado de muchas maneras. ¿Cómo es que tú has llegado aquí? Esto no es posible. Claro, ellos no sabían o después llegarían a saber que él llegó andando. No salió con los discípulos, pero pasó andando y se montó con los discípulos y llegó allí. ¿Y cómo llegaste aquí? Porque estamos buscándote. Versículo 26. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo. Esto es amén, amén. Esto es una llamada de atención. Escucha, ¿cómo que lo más importante es cómo yo llegué aquí? La pregunta es, ¿por qué tú vienes detrás de mí? Y mira lo que dice Jesús. Me buscáis no porque hayáis visto señales, y aquí lo que Jesús está diciendo, habéis visto señales de que soy el Mesías y creéis en mí. No, habéis visto señales y me buscáis, pero porque tenéis deseo de ver milagrosos, de cosas llamativas. Pero me buscáis no porque habéis visto señales y implica creéis en mí como el Mesías, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Esa palabra saciado es habéis llenado el buche hasta los topes. Esto es, os habéis puesto las botas. No os he dado una necesidad puntual. No teníais nada que comer allí cuando vinisteis a escuchar mi palabra, y yo os prediqué y os di de comer. Y os di de comer hasta saciaros. Y sobró. Y recogieron 12 cestas. Mira, a Jesús no se le puede engañar. Hay personas que buscan a Jesús, que van detrás de Jesús. Pero lo importante no es si tú vas detrás de Jesús.
Lo importante es por qué vas detrás de Jesús. ¿Qué te motiva? ¿Y sabes qué? Que aquí Jesús no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre porque Él es Dios. Y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Jesús sabía que ellos venían porque habéis comido y habéis saciado, no porque Él sea inteligente en el comportamiento sociocultural. Él es Dios y conoce las intenciones de los corazones. Algunos siguen a Jesús de manera aparente por razones equivocadas y buscan la solución de sus problemas, de su enfermedad, de su trabajo, de su depresión, de su soledad, del desánimo, de problemas económicos, conflictos familiares, de cuántas y cuántas cosas uno puede llegar a una iglesia para buscar ser suplido por esas necesidades. Sin duda, el Señor puede utilizar esas cuestiones para traer a salvación a quien Él ha escogido. Pero no todos los que vienen con esos deseos en realidad son verdaderos discípulos. Cuando Dios no suple o la iglesia a la que asiste no suple tus antojos o tus deseos, tus necesidades, no sucede lo que tú quieres. Cuando tu actitud egoísta no está satisfecha, entonces estás preparado para abandonar a Jesús. Eso no habla mal de esa iglesia, de ese liderazgo o de la palabra de Dios predicada, sino de ese corazón motivado a seguir a Jesús por egoísmo. Y Jesús sabe bien quién le sigue y con qué motivación le sigue. Versículo 26. En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Y sí, Jesús sació a necesitados hambrientos, sanó a enfermos, sanó a muchos leprosos, a muchos necesitados, alimentó y sació el hambre con la comida, pero también Dios permite que sus hijos pasen sufrimiento, ¿o no? ¿O no, hermano? ¿O no es la voluntad de Dios que sufras? Lo hemos leído esta mañana. Para esto el Señor nos llamó. ¿Para qué? Para sufrir si es su voluntad. Y si Dios no quiere quitarte el dolor. Y este es su plan para formarte a la imagen de su Hijo, pasarte por esta situación. ¿Y cuántas veces Pablo pidió que esa espina fuera quitada? Y Dios le dijo, mira, no te la quitaré. ¿Por qué? Porque quiero que en tu debilidad mi poder se perfeccione. Y entonces Pablo dice, y cuando soy débil, entonces soy fuerte, no en mi poder, no en mis satisfacciones, no en el cumplimiento de mis planes, sino en el poder de la gracia de Dios que es suficiente para mí. Y si tú sigues a Cristo y eres discípulo de Cristo y perteneces a una iglesia y sirves por egoísmo y por necesidades que quieres que sean satisfechas, entonces estás preparado para cualquier día apostatar. El verdadero creyente persevera hasta el fin a pesar de las circunstancias y por la gracia de Dios. Quinta razón por la que uno puede ser atraído a ser un discípulo aparente, pero tarde o temprano apostatará. Cuando es atraído por el deseo del cumplir los méritos personales. Es un título un poco largo, pero no encontraba otra manera de explicarlo. Cuando eres atraído por el deseo de cumplir tus méritos personales. Y ahora lo explicamos. Después de la confrontación, Jesús les manda a que se esfuercen por ir detrás de Él por razones correctas y no por razones egoístas. Mira el versículo 27. Trabajad. Mira el versículo 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Así que Jesús comienza la parte más dura de su enseñanza. Él no se anda ahora con paños calientes. Él empieza ahora a profundizar en las motivaciones equivocadas de aquellos que le siguen. Y les llama a trabajar, pero no en un ámbito como el que tú y yo quisiéramos trabajar. A trabajar en un ámbito totalmente diferente en el que tú y yo no nos llevaremos la gloria. Sino a trabajar no en el alimento que perece. ¿Y qué significa eso?
no para el alimento que perece. No es un trabajo físico, no es un trabajo que tú te ganas la recompensa. ¿Recordáis lo que Pablo dice, no? Al que trabaja, el salario, a nadie se le cuenta el salario como deuda, o sea, como gracia, sino como algo que se ha ganado. Cuando uno trabaja, tiene después derecho de pedir su nómina, ¿o no? Pues Jesús aquí está diciendo, no podéis seguirme si vosotros queréis aprovechar esta oportunidad para recibir los méritos de vuestro esfuerzo humano. No podéis seguirme si deseáis cumplir vuestros méritos personales. Si queréis desarrollaros como personas, si queréis hacer lo que queréis hacer y demostrar lo bien que lo hacéis. No, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y esto en el contexto que vemos más adelante, es un trabajo de humillación, de dependencia, de reconocimiento, de tomar a Cristo como el pan y saciarnos de Él en lugar de tener algo que ofrecerle. Si tú estás siguiendo a Cristo para que te aplaudan tus méritos personales, tarde o temprano apostatarás. Porque una iglesia que exalta a Cristo huye de aplaudir al hombre. Huye de aplaudir al hombre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué pregunta, ¿no? Oye, si tú quieres que trabajemos, venga, dime, yo puedo hacerlo. Esta es una oportunidad de demostrar que yo puedo hacer las obras que Dios me pide que haga. Si tú eres un discípulo dispuesto a hacer las cosas que Dios te pide porque crees que tú estás capacitado por ti mismo a hacerlo, eres un discípulo aparente. Ellos le pedían la oportunidad de demostrar sus capacidades. Y algunos rechazan seguir a Cristo por las implicaciones que esto tiene de cumplir un sacrificio personal. Algunos rechazan seguir a Cristo porque no quieren demostrar ningún esfuerzo ni sacrificio, no quieren sacrificio. Oye, seguir a Cristo es un devocional familiar, seguir a Cristo es leer y orar la Escritura con mi familia, seguir a Cristo es estar en todas las reuniones porque es una bendición y un deseo, seguir a Cristo es limpiar los suelos o hacer cualquier cosa aunque nadie lo vea. ¿Eso es seguir a Cristo? Eso es mucho compromiso para mí. Y sin duda, el compromiso va a ser el resultado de nuestro crecimiento espiritual. A medida que un creyente crece, eso produce en él un deseo de servir y de negarse y de sacrificarse y de no venir a las reuniones porque es lo que toca y vaya tela, sino porque deseo, por fin ha llegado esta oportunidad de estar reunido con mis hermanos. Y algunos se niegan de seguir a Cristo porque hay que pagar ese precio, lo cual para ellos es un sacrificio, pero para el verdadero creyente es una bendición. Es una necesidad. Pero otros muestran su disposición orgullosa de ser capaces de ser el que más se sacrifica y aprovechar un contexto para demostrar mucho más que todos los demás. Y puede ser que hasta más sacrificado que un verdadero creyente. Pero porque su motivación no es traer gloria a Dios, es traerse gloria a sí mismo. Y ser un contexto en el que yo voy a recibir oportunidades para demostrar mis méritos personales. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué obra podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. En un sentido, lo que está diciendo, Dios va a hacer esta obra en vosotros. Esto es lo que Dios pide de vosotros, pero esta obra es la que Dios va a hacer en vosotros, que creáis. Dios os manda que creáis, pero no podéis creer, y lo va a decir a continuación, porque no es Dios quien os ha dado la capacidad para creer. No creéis por vuestro pecado, pero además la única manera de poder creer es que Dios te dé la fe para hacerlo. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Está diciendo, mira, si todavía no hemos creído es porque tú todavía no nos has dado razones suficientes, ¿no? ¿Qué obras son? Jesús mismo lo acaba de decir antes. No me buscáis porque habéis visto señales, que ya son suficientes. Y ahora me pedís más señales. Y Jesús le dice a esa generación perversa que pide señales que no se le dará más señal. ¿Qué obras haces tú? Incluso se atreven a recriminar que Cristo no haga obras, porque ellos están acostumbrados y desean sus propias obras. Sexto, y ahora entramos no en lo que ellos están atraídos, sino lo que un discípulo desecha.
No solamente un discípulo aparente que al final va a apostatar, que no fue salvo nunca, y después demuestra que nunca fue salvo cuando abandona a Cristo. Es porque se siente atraído por motivaciones equivocadas, sino que también porque no está dispuesto a seguirle, porque rechaza el precio que eso cuesta. Y mira lo que dice el 6, ¿verdad? Porque desprecian la dependencia. Desprecian la dependencia. Un discípulo de Cristo que apostata lo hace porque desprecia depender de Cristo. Lo desprecia. No tengo que depender de nadie. No tengo que depender tampoco de mi hermano. No es una comunidad en la que todos dependemos de Cristo y su palabra. Yo soy autosuficiente. Los discípulos confrontados sacan sus argumentos para demostrar que ellos son capaces de mantenerse fieles a Cristo, recordando lo que sus padres hicieron. Mira el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Lo que aquí están haciendo es que atribuyen a Moisés el haber hecho esos milagros más impresionantes que Cristo. Dice, nosotros podemos creer como mis padres creyeron. Vaya mal ejemplo, ¿verdad? Ya hemos visto que los padres se caracterizaban por ser apóstatas, rebeldes, que a pesar de que Dios cuidó de ellos, se rebelaron. Y ellos dicen, oye, el Señor nos dio pan del cielo y Moisés no lo dio. Mira versículo 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, es decir, otra vez, poned atención a lo que os voy a decir. No es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Y ahora Jesús les corrige en este error. Ya directamente aquí empieza a corregirles lo que ellos malinterpretan de las Escrituras. Jesús corrige esta imprecisión doctrinal. ¿Ves? Cristo corrige la imprecisión doctrinal. Oye, ¿y si se quieren ir porque tú lo estás corrigiendo doctrinalmente? Pues Jesús no se quedó callado. Él les corrigió la imprecisión doctrinal, la equivocación, porque no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. ¿Es verdad o no? ¿Moisés les dio el pan del cielo? ¿O Moisés les dio las instrucciones para que ellos recopilaran o recolectaran el pan? Fue Dios quien les dio el pan del cielo. Y no fue Moisés, y ellos ponían el énfasis en el hombre, en el reinado, en todo lo que el hombre estaba haciendo, pero la obra de Dios va más allá. Jesús les corrige. Moisés solo comunicaba la voluntad del proveedor que es Dios. Versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, parecería que ya han entendido algo, ¿no? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Venir a Cristo y comer su pan, tener una relación de ser Él nuestra satisfacción. Solo Él puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Eso es creer en Él. Pero vosotros queréis que yo os dé la comida del pan material, saciar vuestra necesidad. Pero sabéis una cosa, dependéis de mí para vuestra vida espiritual. Y el discípulo que sigue a Cristo y se encuentra que no hay nada en él y que todo depende de Cristo, huye. ¿Por qué? Pues porque desprecia la dependencia. El Señor no se anda con paños calientes. Él continúa confrontando a estos aparentes discípulos con doctrinas profundas y que no se pueden negociar. La soberanía de Dios para salvar a los que Él escoge para asegurarles la salvación. Versículo 37. Observa lo que dice. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. ¿A qué se refiere lo que el Padre me da? Todo aquel que viene a mí y me come porque cree en mí, es decir, tiene una relación en la que yo le satisfago y no busca su satisfacción en nadie más, exclusivamente en mí. Todo el que viene a mí es porque el Padre me lo ha dado. Y dice el versículo 37, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.
Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad es la del Padre? La Biblia enfatiza la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios. Que Dios escoge a quién va a traer al Hijo y el Hijo se somete a la voluntad soberana del Padre y recibe a todos. Y no es el Padre que trae un grupo y el Hijo dice, uy, mi Padre te escoge a ti, pero yo no te quiero escoger. No. Hay una unidad en la voluntad soberana de Dios, del trino Dios. Y versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál? Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta doctrina es la que muchas veces se nos atraganta, ¿verdad? Y no es la más peligrosa. La doctrina más peligrosa no es la de la elección, la soberanía de Dios, todo eso. La doctrina más peligrosa es ¿qué es la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios, esa es la doctrina más peligrosa. Porque lo que la Biblia dice, esa es la verdad. Y aquí llega unos discípulos aparentes que están acusando incluso a Cristo de que no creemos porque tú no nos das razones para creer. Y Jesús le dice, no creéis porque mi Padre nos ha traído. No creéis porque no sois míos. Y si vosotros apostatáis, ¿sabéis qué? No es culpa mía. Ninguno que el Padre trae, yo lo echaré fuera o se perderá y alguien me lo quitará. Ninguno. Todo, dice el versículo 40, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucite. Esa es la voluntad del Padre y eso es lo que Cristo hará. No hay paños calientes para los discípulos aparentes. No estamos para darle cosquillita a los oídos a aquellos que ahí están siguiendo a Cristo con razones inapropiadas. A pesar de que sean doctrinas difíciles de entender, son doctrinas que hay que enseñar. ¿Y son difíciles de entender? No, son imposibles de entender, a no ser que sea por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, léelo en casa, y ahí el Espíritu de Dios es el que conoce lo profundo de Dios. Y es el que nos hace entender las profundidades de Dios. Y si no es por el Espíritu de Dios, el hombre natural, el hombre carnal, le parece locura, no puede entenderlo. Así que no es problema del que lo explica. Aunque en ocasiones sí, es problema de uno que es torpe, sino es problema de que no hay vida en esa persona. Ninguno de los discípulos verdaderos se pierde. Así que uno apóstata, que hasta el final de sus días, como veremos más adelante, apostata, está confirmando que nunca fue un verdadero discípulo, un verdadero hijo. Ningún verdadero creyente se pierde. Y si alguno se pierde, no es un verdadero creyente. Ningún verdadero creyente se pierde. Y si alguno se pierde, no es un verdadero creyente. Dios solo conoce esa realidad. Y nosotros no debemos estar pescando ni trayendo y poniéndole etiqueta a quienes son creyentes y quienes no, a no ser que surjan algunas cuestiones que veremos más adelante. 7. Desprecian la verdad murmurando. No solamente desprecian la dependencia de Cristo, desprecian la verdad murmurando. No pueden entenderla. Versículo 41, por eso los judíos. Y observa que se está utilizando varias palabras para hablar a estos discípulos. Y cada vez son discípulos más alejados de Cristo. Primero era la muchedumbre, aquellos que seguían, después eran la multitud, después eran algunos, y ahora son los judíos. Murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía en versículo 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Así que ahora pasan a murmurar entre ellos, a desvelar que no son verdaderos discípulos porque no creen la verdad de la palabra. Y hemos dicho que necesitamos tiempo para crecer y para poder entender. Pero cuando te niegas a lo que la palabra de Dios está diciendo y continúas negándote y lo estás escuchando y te niega y te niega y te niega, estás dando más razones para pensar que eres un apóstata tarde o temprano que a pensar de que te cuesta trabajo.
Y el Señor lo dirá en su momento, pero una cosa es dificultad en nuestro proceso de crecimiento espiritual, otra cosa es negarlo y murmurar sin temor contra Cristo. Versículo 43, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Más duro, más claro con toda esta doctrina de la elección. Y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Hay espíritu en ellos? Para que entendieran el significado de lo que Jesús está diciendo. Para ti es claro. Tú lees lo que Jesús está diciendo y para ti es claro. Pero ¿cómo ellos pueden responder de esta forma? ¿Es que están afectados por su tradición judía de comer carne inapropiado? No, es que no han nacido de nuevo. Todos los verdaderos creyentes siempre tienen dudas. Hermano, escucha esto. Todos los verdaderos creyentes siempre tienen dudas sobre algo de la palabra de Dios. Todos los creyentes estamos luchando por cosas que no entendemos de Dios. Pero eso es diferente a que estemos contendiendo y negando la palabra de Dios, lo cual eso es rebatir y apostatar de la verdad de Dios. 8. Un apóstata está siguiendo a Cristo temporalmente, pero apostatará porque desprecia la necesidad espiritual. Desprecia la necesidad espiritual. Se niega a creer que él necesita algo espiritual. Versículo 53. La pregunta incrédula de los discípulos aparentes, Jesús la responde con, de nuevo, doctrina. ¿La doctrina divide? Pues mira, Cristo utiliza la doctrina para dividir a los verdaderos creyentes de los apóstatas. Versículo 53, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oye, si le costó trabajo entender comer la carne, ¿cuánto más la sangre, verdad? ¿Qué falta de misericordia de Jesús o qué? No, Jesús los confrontó con la verdad, pura y dura, tal cual, la que un creyente la escucha y la cree por fe sobrenatural que el Espíritu Santo nos ha dado. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, como los que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Ellos pensaban que la necesidad que Cristo podría satisfacer es superficial o terrenal o de el rey que le libraría de los romanos o de las necesidades económica o cualquier otra necesidad, pero la necesidad más profunda del ser humano es la espiritual. Podemos estar confundidos en qué es espiritual y qué es psicológico. Y puede estar el creyente confundido si el creyente puede ir a un psicólogo o no, o si la palabra de Dios es suficiente para todas nuestras necesidades, aún emocionales y psicológicas. Podemos estar confundidos hasta que vemos la suficiencia de la palabra y lo espiritual es psicológico, emocional y todo aspecto que no es material. Y que en Cristo estamos completos y su palabra es completa para nuestras necesidades emocionales y no materiales. Pero lo que no podemos negar es la necesidad espiritual para agradar a Dios. Por eso Romanos 6 que dice, consideraos de esta manera, muertos al pecado y vivos para la justicia. Y lo ha dicho Pedro
en esta primera carta también. Muerto al pecado y vivo para la justicia. Y esto es espiritual. Y para terminar, un apóstata dejará de ser un discípulo de Cristo porque desprecia la autonegación. Desprecia la autonegación. Versículo 60, mira lo que dice. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Versículo 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿os escandaliza? ¿A quién se refiere sus discípulos? A aquellos que aparentan ser sus discípulos y se han escandalizado de la palabra de Dios. Versículo 62, ¿os escandaliza? Bueno, me he pasado un poco, voy a aflojar. ¿No? Dice Jesús, he hablado demasiadas doctrinas profundas, voy a volver al ABC. Versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Y aquí hay una explicación, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí. ¿Sí qué? Ya esto es la puntilla. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Vosotros queréis venir por muchas razones, pero la única verdadera proviene del Padre. La única manera de poder ir a Cristo y permanecer en Cristo es que el Padre me traiga a Cristo. Si tú vienes a Cristo pensando por alguna cuestión de las que hemos dicho, está despreciando la autonegación. Es por su soberana voluntad y obra. Y ahora continúa diciendo, versículo 65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es tremendo, ¿verdad? ¿La apostasía habla mal del liderazgo? Bueno, no necesariamente. En ocasiones sí, cuando el liderazgo no es bíblico. Y Pablo le dice a Timoteo que sepa que si pones orden y pones la palabra de Dios en el centro de la iglesia y que todos nos sometamos a la autoridad de la palabra y alguno se niega y apostata, no es problema tuyo. Mira a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Siendo piadoso perfecto, Él predicó la palabra. Y cuando terminó de predicarlo, muchos de los que le seguían dijeron, esto no es lo mío. Esta es la característica distintiva del verdadero creyente, la autonegación. Te da la capacidad del Espíritu para negarte a ti mismo, de tal forma que el fruto espiritual es amor y todo lo que el amor conlleva. Un amor genuino que se niega a sí mismo, como Cristo se negó a sí mismo. El verdadero discípulo desea a Cristo y su palabra. Esta es la otra cara de la moneda. Mira lo que continúa diciendo, versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12. Aquí observa que están los discípulos y es la multitud de los discípulos que le siguen, pero los discípulos más, el grupo genuino en el que está incluido el que le negará, pero es como un título, los 12, identificado como los 12. Entonces se vuelve a los 12, Jesús dijo a los 12, me he pasado, ¿verdad? Le dice Jesús, me he pasado, ¿no? Hay que ver, nos vamos a quedar solos como sigamos así, ¿eh? No, le dice Jesús, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y esta es una pregunta que se dice a los creyentes verdaderos. Esta no es una pregunta al apóstata. Esta es la pregunta al creyente verdadero. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Quieres irte también? ¿Ves que en el mundo hay cosas que Cristo no te da? ¿Quieres ser feliz con las cosas del mundo? ¿Crees que yo no soy suficiente para que comas mi carne y mi sangre y estés satisfecho y gozoso? ¿Queréis ir vosotros también? En un sentido también Jesús está diciendo, no es imprescindible para mí hacer mi obra por medio de personas, no lo necesito. Yo he venido a hacer mi obra y la voy a hacer.
¿Queréis iros vosotros también? ¿Cómo se caracteriza un verdadero creyente? Versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Después de haber escuchado la enseñanza de Jesús, un verdadero creyente reconoce la exclusividad de Cristo. ¿A quién iremos? Es exclusivo Cristo. No hay nadie como Él. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero salta el proceso santificador que necesitamos. Mira versículo 69. Aquí ya está equivocado este. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Hay un punto aquí que todavía no sabe que si han creído es porque Dios los ha traído. ¿A quién iremos? Nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Es decir, si Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, todavía se queda con la idea de, hemos creído en ti y te hemos conocido. Y Jesús le dice, escúchame, ¿no te escogí yo a ti? ¿Cómo que tú piensas que tú creíste en mí? Y el creyente necesita ser santificado todavía. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Pero necesitamos preguntarnos, ¿por qué sigues a Cristo? Te animo a que ores al Señor por todo esto que hemos visto en esta mañana. Y si crees que estás siguiendo a Cristo por alguna razón equivocada, todavía hay oportunidad. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Y cree en Cristo como tu único, exclusivo Salvador. Y si Cristo es tu Salvador, reconócelo en todos tus caminos y en tu dependencia absoluta de Él para crecer en santificación. Vamos a orar. Señor, participamos de este pan y este vino, no como si fuera tu carne y tu sangre literalmente, ni se producirá nada en nosotros, sino porque reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti. Señor, hemos sido unidos a ti en tu muerte y en tu resurrección. No solamente esto representa que somos un mismo cuerpo y nuestra relación unos con otros, sino que este pan y este vino, Señor, nos trae a nuestra mente el Evangelio de Cristo, su sacrificio y la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, suficiente para asegurar la salvación de tus escogidos. Gracias por tu palabra fiel, confiable, segura, necesaria para nuestra santificación, para nuestro gozo y satisfacción. Y Señor, que participemos de este pan y este vino dignamente. Señor, que lo hagamos poniendo a prueba nuestro corazón, confesando nuestro pecado delante de ti y rogando, Señor, que tú seas exaltado en tu iglesia, en nuestras vidas, que tú traigas salvación a los perdidos y que tomemos este pan y este vino esperando que tú vengas pronto y podamos tener una comunión completa, definitiva y ser glorificados contigo. En el nombre de Jesús. Amén.